Marta del Riguanta nació en La Bañeza, en León, una tierra que le marcó profundamente. Cordillera es un thriller lleno de sonidos de la naturaleza que transcurre en la montaña. El mundo rural, la conservación de la biodiversidad y unos personajes inolvidables hacen de sus páginas un disfrute poético y reflexivo. ¿Cómo surgió este libro y cuáles dirías que son los temas principales? Pues el libro surgió en la pandemia. Yo soy de un pueblo de León y vivo en un piso diminuto en el centro de Madrid con un niño pequeño que encima es hiperactivo, con lo cual me fui al pueblo y me pasé 6 meses en el pueblo. Y allí mi padre tuvo una majada de ovejas y un día viendo un álbum familiar me encontré una foto de una niña con un corderín en brazos y me vinieron de golpe todas estas memorias, ¿no? de mi infancia, del olor de la majada, del olor de las ovejas. Y como estaba encerrada y veía que explotaba la primavera fuera, y dije, mi próxima novela tiene que transcurrir al aire libre, en un paisaje espectacular y sobre todo la protagonista tiene que ser una pastora de ovejas. Entonces de ahí salió la idea y bueno, pues los temas son un poco pues el enfrentamiento o los dos puntos de vista entre conservacionismo y ganaderos, también la dicotomía entre la ciudad y el mundo rural. Digamos que estos son los dos temas principales de la novela. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Tuviste que documentarte mucho? Sí, la verdad es que sí. Toda la parte de las ovejas la tengo interiorizada, pero toda la parte del oso tuve que hacer un proceso de investigación, me leí muchísimos artículos, después vi muchos osos, fui pues con biólogos del CSIC que trabajan en la cordillera cantábrica, en la parte de Asturias y en la parte de León, con guardas de la patrulla oso, hacer esperas de oso, ese momento tan maravilloso cuando sale la osa de la osera con sus crías y le enseña la vida, ¿no? Le enseña cuál es el camino difícil, por dónde tienen que ir las crías. Esto que lo ves a través de un telescopio porque naturalmente no puedes situarte cerca para no molestarlos. Eso fue un proceso muy interesante, recorrer el bosque de hayas maravilloso que hay en la cordillera cantábrica, descubrir la vida que hay en el bosque, ¿no? Y bueno, y todos estos vídeos de cámara trampa, fue una investigación que me encantó. O sea, esa investigación es ya parte de mi vida, ¿no? Está en la novela y aparte es mía, la he hecho mía personal. La novela está ambientada en un entorno rural montañoso, con una historia muy potente y personajes muy marcados. Sin embargo, empleas un tono poético e intimista. ¿Tenías claro el tono que ibas a usar cuando empezaste a escribir? Pues la verdad, lo que tenía claro era que quería que fuera una obra literaria, porque en realidad es un thriller, pero está contado como una obra literaria. Hay poesía en esa novela. Yo soy una gran lectora de poesía desde siempre. Entonces, lo que tenía claro era que tiene que haber una música detrás de las palabras. No solo importa la trama, sino también cómo esté contada. Importa que haya un ritmo, que fluya. Es una novela sonora. Pues porque se escuchan los sonidos de la naturaleza. Me molesta mucho cuando la gente va al campo y dice, ay, me encanta el campo porque hay un silencio. Y digo, es que en el campo no hay nada de silencio. Lo que pasa es que no sabemos escuchar esos sonidos. No sabemos escuchar el sonido de los insectos, de un grillo, el susurro de las hojas. Entonces yo quería que mi novela se escuchara. Y por eso tiene ese ritmo tan poético, ¿no? Pues hay palabras antiguas de leonés, palabras que se usan en el campo. Hay el sonido de los pandeiros, de la música folk, que me interesa muchísimo el folclore, porque me parece que cuenta cómo es un pueblo, cómo nos vemos a nosotros mismos de una manera que no está en los libros de historia, y la música, ese ritmo que tiene el folclore, que es un ritmo muy primitivo, está también en la novela. Entonces, la conjunción de estos elementos hace que que tenga es verdad, una cualidad muy literaria, pero que luego no te molesta cuando lo lees, porque no me gustan nada los artificios, no me gusta que el lector piense, ay, qué inteligente es esta escritora, que fíjate qué cosas ha hecho. No, yo quiero que tú entres en la novela y te dejes llevar.
Tu obra destila una fuerte conexión con el mundo animal, especialmente con la osa. ¿Cómo fue ponerte en su piel? Pues mira, yo quería que hubiera una voz de un animal. Está la voz de la pastora trashumante, está la voz del biólogo que llega a la aldea a estudiar al oso y al lobo, y los animales no tienen quien los represente, no tienen un diputado, no tienen un parlamento. Entonces yo quería que también hablara un animal, ¿no? Entonces que hablara la osa. Entonces para crear esa voz, que es un poco arriesgado, no es fácil, leí muchísimo sobre los osos. Pues hablé también con biólogos. Claro, yo quería saber cómo era el día a día de una osa y qué podría pensar esa osa. Pero claro, no es un pensamiento elaborado, es un pensamiento de supervivencia, ¿no? Es un pensamiento de, pues ahora salgo de la hibernación, tengo hambre, mucha hambre, ¿no? O el macho, huelo al macho, el macho puede matar a mis crías, ¿qué hago? Eso me trae recuerdos de otra vez que me atacó un macho. Entonces, es una osa que al final es muy curioso porque el lector y la lectora se identifican con la osa. Y eso me parece maravilloso, porque quiero que te metas dentro de la mente de una osa y veas lo importante que es cómo sobrevive una osa, ¿no? Y es la única forma de que entendamos la importancia de la biodiversidad, ¿no? Poniéndote en el lugar del otro y esta vez poniéndote en el lugar de un animal. Una mujer pastora, la tradición rural más pura versus la modernidad. ¿Qué has querido contar a través de estos elementos? He querido que, pues eso, que el lector y la lectora se metan en la cabeza de cada uno de los personajes, que vean que ahora mismo en España tenemos un conflicto, pues tenemos un conflicto con el lobo sobre todo, pero yo entiendo las partes, las razones de los ganaderos, entiendo las razones de los biólogos, por supuesto, y de hecho parece que en el libro dejo que hablen los personajes y yo no tomo partido, pero ya el mero hecho de escribir esta novela es tomar partido, ¿no? Y tomar partido por la biodiversidad. De hecho, en el arranque del libro, en una de las citas, es una cita de Jorge Weigensberg, que la cogí del Museo de Ciencias Naturales, que está en una pared del museo maravillosa, en la que explica por qué es tan importante, pues, preservar una especie, ¿no? Y hay muchas razones, incluso razones económicas, pero también hay una razón que es la razón estética de la belleza de una especie, ¿no? Y digamos que esa es un poco mi idea del libro, aunque no quiero dar una lección a nadie, ¿no? O sea, quiero que lo leas y te dejes llevar y cuando termines el libro te quedes pensando. Pienso que la literatura no está para informar, pero sí para hacer pensar. ¿Dirías que tu obra hace un guiño a la soledad e invita a la reflexión? Sí. Hace un guiño a la soledad. Bueno, porque son dos personajes un poco solitarios y bueno, y los osos también son solitarios, no son como los lobos que van en manada, ¿no? Pero yo creo que mis personajes estén a gusto en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza en realidad nunca estás solo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Cuando vamos al bosque no te das cuenta de toda la vida que hay en el bosque. Después de ver tantas películas en cámaras trampa, pues ves estos árboles en los que se restregan los osos, donde dejan sus marcas químicas de olor y sus marcas físicas, ¿no? Con los arañazos que dejan. Y esos árboles son árboles casi para mí mágicos, porque veo todos los animales que van pasando por esos árboles. Es como un punto de encuentro. Pasa un oso, después pasa un lobo, luego un tejón se acerca y lo huele, luego viene un ciervo y se frota la cornamenta, después pasa un zorro, y entonces todo eso que sucede por la noche está ahí. O sea, tenemos una vida impresionante en los bosques que el ser humano no sabe leer. Bueno, aquí los biólogos sí, seguro que sí, pero o sea, yo quería, pues eso, contar que en realidad la soledad en la naturaleza no existe, ¿no? Estás rodeado de vida, pero tenemos que volver a aprender a leer esa vida. Para acabar, si fueses un animal, ¿cuál serías? ¿Y qué es la naturaleza en tu vida? La naturaleza para mí es esencial, o sea, yo no podría vivir sin la naturaleza. Escribir y naturaleza son mi día a día. Yo he pasado de ser una niña rural que iba con mi padre a dar paseos por el campo, pero
por tierras labradas o por la orilla del río, o a veces nos íbamos un poco más a algo más salvaje, pero de repente meterme en la cordillera cantábrica, esas montañas, ese bosque de hayas, los robledales. O sea, y es que ya no puedo vivir sin eso, ¿no? De hecho, cuando estoy mucho tiempo en la ciudad, en Madrid, me entra un agobio que no puedo. O sea, la naturaleza es el pan mío, o sea, el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero bien, ¿no? Es como una comunión. Y si pudiera ser un animal, ¿qué animal sería? Pues dudo entre una osa o una nutria, que me encantan las nutrias. Que es un animal divino, que nada, que es súper juguetón, ¿no? Y está ahí siempre el río, que los ríos es otro sitio que me encanta de la naturaleza, ¿no? Y todos los ríos que tenemos en España y toda la vida que hay en los ríos. Entonces, no sé, dudo entre la osa en la montaña, en el bosque de hayas, o la nutria paseándose por la orilla del río, nadando por el río.